Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al Santo. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios, un espacio donde dedicamos a aprender sobre la palabra del Señor. Y les enviamos un afectuoso saludo desde el puerto de Veracruz, en el estado de Veracruz, en el país de México. Reciban un afectuoso saludo hoy, martes 30 de septiembre. Por la misericordia del Señor estamos terminando el mes y qué mejor que hacerlo reflexionando sobre lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos terminando el capítulo 11 de Romanos y estamos aprendiendo muchísimo. Y el devocional de hoy lleva por título Todo es por Él, estando en Romanos 11 del 25 al 36. El Señor nos viene hablando justamente a través del apóstol Pablo con respecto a que somos parte del pueblo. Tanto judíos como no judíos son parte del pueblo de Dios. Ya no hay división, ya no hay un pueblo escogido como tal que sea diferente, no, sino que es Dios haciendo un solo pueblo, como dice en Efesios, que derribó la pared intermedia y de dos hizo un solo pueblo. Y de manera que nosotros somos parte de esa vid, somos injertados, somos puestos por la misericordia, por gracia. Y vamos a terminar de ver justamente ese punto, la gracia, la misericordia de la salvación y el plan perfecto que aún estamos en proceso de comprender. Vamos a estudiar 3 puntos. En el primero, todo es por Él. 1, humildad ante su salvación y gracia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros al conocimiento de la salvación, al ser salvos por la gracia de Dios? Necesitamos humildad. ¿Por qué? Porque como humanos tendemos a ensoberbecernos, tendemos a ser arrogantes, tendemos a buscar nuestro propio camino e inclusive buscamos el protagonismo. Siempre tratamos de hacerlo. Sin embargo, Dios es quien nos ubica. ¿Para qué? Para que no perdamos el piso. Aquí en México decimos para tener los pies sobre la tierra o pensar fríamente. Y dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios permitió que el corazón de Israel se endureciera. Dios permitió que el corazón de Israel justamente rechazara el evangelio. Sin embargo, esto fue con un propósito, y es que era para que los no judíos, nosotros, alcanzáramos salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo le está diciendo acá, no sean arrogantes. En la versión de Sablaoui nos dice, para que no presuman de sabios, los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Recordando, justamente nos recuerda, eso era parte del plan de Dios. Sin embargo, ustedes no tienen por qué sentirse orgullosos, arrogantes, menospreciar a los israelitas, porque esto era parte del plan de Dios y ustedes deben de comprenderlo. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. De manera que nosotros estamos viendo que se está cumpliendo la misericordia que Dios justamente tiene a cada uno de nosotros. Y nos comienza justamente a hablar de un misterio con respecto a la salvación. Y me gustaría leer Efesios 3, del 5 al 6. 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio el que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. De manera que el misterio era este. Los no judíos iban y están alcanzando salvación y son parte del cuerpo de Dios, son parte de la iglesia, de manera que somos injertados en la rama principal que es Cristo. De manera que dice, no se ensoberbezcan
por esta verdad, por ese misterio que está siendo revelado. Deben de ser humildes. ¿Por qué? Porque eso se va a cumplir hasta que hayan entrado todos los que van a ser salvos, todos los que Dios determinó que serán salvos, todos los gentiles que van a ser salvos. De manera que, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De manera que aquí nos está diciendo el versículo 26 y 27, está citando Isaías 59, 20 y 21. Nos está mostrando que de Dios es el plan. De Dios era endurecer el corazón de Israel, permitir que el corazón de Israel se endureciera. Pero también de Dios es el plan y el propósito de que ellos sean salvos, alcance salvación, y el Salvador viene únicamente, la salvación únicamente viene de Cristo. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. De manera que ellos tienen la misericordia de Dios, pero a causa de la verdad del Evangelio, a causa de la verdad del Evangelio de Jesucristo, ellos están en esta contrariedad, por así decirlo. La versión de Saloy nos dice: en cuanto al Evangelio, los judíos son tenidos por enemigos de Dios a fin de darles oportunidad a ustedes. Pero recordemos, Dios es fiel. Dios no falla a sus promesas. Dios no cambia. Es un atributo que se le conoce como la inmutabilidad de Dios. Dios es misericordioso. Dios es gracia. Y es justamente lo que nos dice el siguiente versículo: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Versión de Sefalaoy: porque lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Este pasaje se está refiriendo exclusivamente a la salvación, el llamamiento de la salvación, el regalo de la gracia. Si Dios te ha llamado, Dios te llevará, ya sea con cuerdas de amor o con cuerdas de corrección, como en el caso del hijo pródigo, que llegó al entendimiento por la misericordia del Señor, que en la casa de su padre, allí había sustento. De manera que el Señor nos está diciendo que Él es fiel, que Él no cambia, que está salvando a los gentiles por el puro afecto de su voluntad y que va a salvar a su pueblo Israel. No se trata de estar contrariados con Israel, no se trata de estar a favor tampoco de Israel, es estar a favor del plan perfecto de Dios, orando para que se haga su voluntad tanto en la iglesia como en todo el mundo. Y es justamente eso, de manera que todo es por Él, que nosotros debemos de actuar en humildad ante su salvación y su gracia. Si el Señor le extiende de su gracia, de su salvación, a alguien que nos cae mal, no podemos hacer nada, sino que debemos de agradecer al Señor porque Él salvó a esta persona. ¿Y debemos de qué? De orar para que el Señor sea tratando nuestro corazón y ayudándonos. ¿Para qué? Para que podamos glorificarle en todo momento. Eso nos lleva a nuestro segundo punto: todo es por Él. 2, que recibimos misericordia. Dice el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Si ustedes se llegan a creer, en el contexto de la redacción, si ustedes se llegan a creer orgullosos, recuerden, les está diciendo, eran desobedientes en otro tiempo a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia. Sin embargo, recuerden, eran desobedientes, ustedes han alcanzado misericordia. ¿A causa de qué? A causa de la misericordia de Dios. ¿Cuál fue el instrumento? La desobediencia de los judíos. Y es que justamente nos dice el verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. La misericordia que nosotros alcanzamos a causa de la desobediencia de ellos, va a llegar la misericordia a ellos a causa de la obediencia de nosotros. De manera que el Señor tiene compasión tanto de nosotros como de ellos. Lo que debemos de hacer es predicar justamente el Evangelio. Recordar que Dios creó absolutamente todo. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros apreciamos en la naturaleza. De manera que inclusive la salvación que recibimos es por Él. Recibimos misericordia, recibimos perdón, recibimos gracia. ¿Qué debemos de hacer? Actuar humildemente, dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 32 en la versión de Sefalaoy, porque Dios sujetó a todos por igual
a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. Dios tiene un plan perfecto y justamente permite que en nosotros haya desobediencia. ¿Para qué? Para mostrar la misericordia que Él tiene a cada uno de nosotros. De manera que no debemos de ser arrogantes, debemos de ¿qué? Actuar con humildad, recordar que su misericordia es grande. Matthew Henry dijo: los que hallan misericordia deben esforzarse para que por su misericordia otros también puedan alcanzar misericordia. Esa es la labor de los creyentes. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Eso nos lleva a nuestro último punto: todo es por Él. 3, a Él sea la gloria. En ese momento el apóstol Pablo entra en un clímax en el que podemos decir que hasta este punto termina la parte doctrinal y a partir del capítulo 12 va a empezar la parte práctica de todo lo que se estuvo viendo en todo lo teológico. Y aquí explota, dicen los comentaristas, explota en una alabanza y en una adoración a Dios por su plan misericordioso, maravilloso, grande que nos cuesta entender. Dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El punto más hondo, de la tierra es la fosa de las Marianas, en el mar. E inclusive no se ha logrado conocer toda la profundidad de ese punto. Bueno, la sabiduría de Dios, las riquezas de su gracia son más profundos que las fosas de las Marianas. De manera que el apóstol Pablo dice: qué profundas son las riquezas de Dios, su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicarlo, nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. ¿Qué nos queda? O sea, no es del hombre entender el pensamiento de Dios. Lo único que debemos hacer es adorarlo y agradecerlo por todo lo que nos permite. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Citando Isaías 40:13 y 35, versículo 35 dice, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, citando a Job 41:11. Está diciendo acá, nosotros no tenemos potestad, nosotros no tenemos autoridad. Justamente, ¿por qué? No podemos entender la mente del Señor, no podemos brindarle un consejo porque Él ha creado todo, Él existe fuera del tiempo mismo. De manera que también dice, no le podemos dar algo antes para que tenga que devolvérnoslo. Y finaliza, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? A Él sea la gloria. Todas las cosas son de Dios, todas las cosas provienen de Dios, todas las cosas son por la misericordia de Dios, existen por Él y para Él. Gloria a Dios por siempre, por su misericordia, por su gracia, por su palabra que nos permite estar frente a Él. El apóstol Pablo termina de esta manera, porque el plan de salvación es tan grande, tan complejo, que empieza en misericordia, gracia, y termina en misericordia, gracia y exaltación a Dios. En todo momento, desde el principio es exaltación a Dios, hasta el fin es exaltación a Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Reconocer que todo es por Él. Y si tenemos el regalo de la salvación, valorarlo, predicarle a otros. El regalo de la salvación, de la gracia que es a través de Cristo, el verdadero camino de redención que tenemos. A Él sea la gloria. De manera que todo es por Él. Por lo tanto, debemos de actuar en humildad ante su salvación y gracia. Debemos de recordar la misericordia que recibimos y reconocer todos los días que a Él es la gloria. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Enviamos un afectuoso saludo desde el estado de Veracruz, el puerto de Veracruz. Si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Siempre quiero conocer